Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este es el versículo que nos corresponde estudiar y reflexionar el día de hoy. Hola amigos, soy Sharon Cortés de Gratitud Celestial y bienvenidos a un nuevo video, obviamente. Como pueden ver, hace un poco de frío, pero aquí estamos grabando un video más para ustedes. Como leímos al principio del video, hoy nos corresponde estudiar Efesios 2:8, un versículo bastante bonito y también muy conocido, donde nos habla obviamente cuál era nuestra condición antes de aceptar a Dios y la condición que podemos alcanzar aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Y todo esto obviamente lo podemos tener a través de la fe. Así que este versículo y los demás que hemos estado estudiando nos hablan sobre esto. Si no me equivoco, este es el último miércoles del mes de julio y obviamente el último mes que vamos a estar estudiando sobre la fe. Así que creo que finalizamos este mes con un bello versículo para reflexionar en ello. Siendo honesta, creo que este mes me ha gustado bastante la reflexión. Hemos podido aprender bastante sobre la fe. No sé si a ustedes les parece lo mismo, si creen lo mismo que yo, obviamente. Coméntenme qué le ha parecido el estudio de este mes. Y si eres nuevo en este canal, obviamente te extiendo la invitación. Si te gusta el contenido que realizo y quieres compartírselo a otra persona, te lo agradecería. Si quieres dejarme algún comentario también. Y bueno, obviamente suscribirte. Y ahora sí, sin más que decir, nos vamos al estudio creativo del día de hoy. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Los 3 primeros versículos de este capítulo describen la condición humana, y aquí nos dice que sin Cristo el hombre está muerto. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse o ayudarse a sí mismo. No importando el tipo de pecado, todos comenzamos en la misma posición. Todos somos pecadores y todos estamos muertos. No importa la causa de la muerte, cada hombre muerto es igual. No tiene vida, no tiene esperanza, no tiene nada. Los pecadores, entre paréntesis, porque somos parte de ese grupo, a veces pueden cometer mucha variedad de pecados contra Dios, pero la raíz del pecado en realidad es nuestra rebelión y nuestra desobediencia hacia Él. Por nuestra naturaleza a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos resistimos a su autoridad. Todos los días desobedecemos y hacemos cosas que sabemos que no es recto. Y aquí me gusta porque Pablo enfatiza en que todos éramos iguales. Nadie era mejor que el otro. Él no hace la diferencia entre políticos o hombres de negocio o gente pobre o de la procedencia que tengas. Él nos describe que éramos todos iguales. Todos obedecíamos al enemigo antes de aceptar a Cristo como nuestro Redentor. Aquí Pablo nos dice que pecado es pecado, él no marca la diferencia y a veces es mucho más fácil que un adicto entienda que necesita a alguien que lo pueda rescatar en la situación que está, que una persona respetable que no entiende o no acepta que es un pecador y que necesita a un salvador. Todos vivimos y andamos en este mundo y este sistema de valores corruptos contribuye a que aumente nuestro problema de alejarnos de Dios. En el mundo de hoy podemos ver que hay más corrupción que nunca y los medios de comunicaciones o el internet, la televisión influyen mucho en eso. Por desgracia, a veces como cristianos pasamos más tiempo
detrás de una pantalla que leyendo la Biblia o delante de la presencia de Dios. Hace muchos años hubo un comediante llamado Flip Wilson que hizo un popular dicho y decía: el diablo me hizo hacerlo. Y quizás suena gracioso, pero muchas veces es fácil para nosotros culpar al diablo por nuestra rebelión o por nuestro pecado. Pero en realidad deberíamos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Porque la verdad es que aquellos que no están debajo del señorío de Jesús es porque están debajo del señorío del maligno. Del capítulo 3 ya Pablo hace un cambio de enfoque. Si bien es cierto, el diablo actúa en los corazones de los rebeldes, pero también hay dos influencias muy poderosas en cada ser humano, que son nuestras pasiones y la naturaleza pecaminosa. Nuestras pasiones o los deseos de la carne son impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Y todos sabemos qué es vivir así. No hay nada nuevo en esto, todos lo hemos experimentado. La mayoría de la gente, y me incluyo, a veces hacemos lo que se nos da la gana sin pensarlo. Y sí, quizás hay deseos y pasiones que son normales que Dios nos permitió experimentar debido a nuestra humanidad, pero cuando nos dejamos dominar por estos deseos o pasiones, ahí entramos en un problema. Por eso Dios nos da la ayuda para poder autodominarnos. Y por otro lado tenemos la naturaleza pecaminosa. El pecado entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se ha convertido en una plaga de generación en generación. Nosotros nacimos con esa naturaleza caída. El versículo 3 dice: siguiendo la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Debido a esto, en realidad, naciendo con esta naturaleza, toda la raza humana debería tener pena de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos da la opción de ser redimidos a través de Jesucristo. Él nos da la salvación por gracia, aún no mereciéndola. Un hombre muerto no puede hacer nada. Estaríamos perdidos y condenados a un castigo eternal sin la intervención de Dios. Todo cambió cuando Cristo murió en la cruz y el Padre lo levantó de los muertos. Dios tomó la iniciativa e hizo lo necesario para rescatarnos y salvarnos. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia, porque Él nos ama, porque Él nos dio la vida desde el principio y quiere resucitar a todos sus hijos junto con Cristo. También porque Dios es gracia y porque en el versículo 7 dice: Dios es bondadoso. En el versículo 6 nos dice, por primera vez que vuelve a repetir en el 7, estamos unidos a Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿cierto? Pablo, por una parte, nos describe cuál es nuestro pecado y la rebelión. Y por otro lado, nos demuestra cuando Dios llega y hace lo imposible para erradicar eso, para que podamos compartir toda nuestra vida con Él. Él nos levantó de entre los muertos y nos unió a Cristo, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales y estamos completamente unidos a Cristo. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos al poder estar sentado con Cristo? Lo que implica que estemos unidos a Cristo. El versículo 6 no lo dice, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, nuestra carne muere y morimos con Cristo también. Esta muerte se simboliza en el bautismo, junto con nuestra resurrección cuando salimos desde el agua. Así que el bautismo es un acto poderoso ya que simboliza estas dos cosas. También simboliza la unión con Cristo. El versículo 7 dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre Cristo. Este versículo nos da la confianza de que en un tiempo futuro Dios nos va a presentar a nosotros como ejemplo de su gracia. Si esto es tan importante para Dios, lógicamente Él hará todo lo posible para presentarnos un buen ejemplo. Así que la intención de Dios es poder transformarnos a la imagen de Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Y pasando al versículo 8, una vez más Pablo quiere dejar muy claro que todas las bendiciones no tienen nada que ver con nuestros méritos. Y podemos ver el contraste que hay entre la condición anterior y la nueva vida en Cristo, que es muy impresionante. Y realmente todo es gracias a Dios y su misericordia. Así que lo único que nos queda hacer es escuchar este evangelio, que Dios nos salvó por su gracia, que nadie tiene ningún mérito para ser salvos, que solo es un regalo de Dios y que esta salvación o este regalo no es recompensa a las obras buenas que hemos hecho, porque nadie tiene buenas obras. Dios tiene como propósito poder salvarnos a todos y para eso nos deja un ejemplo de vida
y por eso es que envió a su Hijo, para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Tú y yo somos obra maestra de Dios, la más impresionante de todas las cosas hermosas que creó de este mundo. Somos hechura e imagen de Dios, con mucho cariño Él nos formó. Por lo que tenemos que recordar esto, como seres humanos siempre tenemos una lucha interna sobre nuestra naturaleza pecaminosa, pero tenemos un gran ejemplo que nos dejó Dios y es la vida de Jesucristo. Tenemos a la Biblia para poder aprender mucho sobre la vida que tuvo Jesús acá en la tierra y cómo podemos seguirlos, y también entender que este ejemplo que nos dio y este regalo de salvación no viene por mérito propio, sino que es plenamente por su bondad y misericordia que Él tiene para con nosotros. Así que unámonos a Dios y a Jesucristo por medio de la fe, que solamente proviene de Él y que Él espera que podamos practicar en nuestra vida. Espero que al estudiar y reflexionar estos versículos podamos estar más conectados con Dios. Si es su voluntad, como todos los miércoles, nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Chao.